buenas tardes, estimado José Daniel. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de este prestigioso medio. Como se ha mencionado, este sin duda es un evento sin precedentes. Ha cambiado muchas situaciones justamente en cuanto a la prioridad que hemos tenido. Como usted lo mencionaba, nosotros veníamos atendiendo justamente temas de déficit de vivienda que sabemos que es alto en el cantón y provincia de Loja y que justamente se ha venido trabajando conjuntamente con los GATS para poder articuladamente atender y suplir esta necesidad. Pero hoy por hoy nos encontramos frente a 11 cantones de la provincia de Loja que se encuentran afectados por la emergencia, tanto por aluvión, por deslizamientos, movimientos en masa o inundaciones. Estos son los 4 factores que han denotado justamente y han marcado esta emergencia que hoy por hoy tenemos más de 600 fichas levantadas que hemos tenido que atender justamente y algunas que todavía están en trámite y pendientes en la provincia. Como usted lo mencionó, en este caso nosotros hemos podido ya levantar priorizadamente algunos cantones de acuerdo al orden que se han ido presentando, por ejemplo, Celica, Chahuarpamba, Loja, Olmedo, Paltas, Puyango, Quilanga, Zapotillo y algunos que todavía están en espera debido a la magnitud de los números que se han tenido que levantar. Vamos a hablar más adelante también de los detalles, cómo se ha ido clasificando a la afectación de estas viviendas y también de los incentivos que podemos entregar, José Daniel, como cartera de Estado. Ya, por ejemplo, vamos al lugar específico, el que más ha causado incluso, yo diría, la atención, la solidaridad también de muchos lojanos, lo que pasó en Lauro Guerrero. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estos ciudadanos pueden obtener una vivienda, ser parte, yo diría, de este plan que ustedes tienen en el Midubi? Porque lo perdieron todo. Lo perdieron todo, entonces, ¿cuál es el camino ahí? ¿Cuál es el proceso que deben incluso seguir el Midubi? Pero también tengo entendido que se trabaja muy de forma mancomunada con los municipios. En el caso del municipio del Cantón Paltas, ahí son muchas familias que habrá que reubicarlas. Lo mismo pasa aquí en Loja con Ciudad Victoria, pero aquí es un tema mucho más complicado, arquitecto. Bien, hay que tomar en cuenta que el trabajo se da justamente de manera articulada, conjuntamente con los GATS, de tal manera que nosotros necesitamos un terreno. Justamente eso lo habíamos hablado anteriormente. Si no hay terreno, lamentablemente no puede darse el proyecto. Este tiene 2 formas. La principal y la que deberíamos apuntar es a que el GAT municipal, en este caso, dote de ese terreno, sea por alguna línea, sea porque tiene dentro del banco de suelos la disponibilidad de ese terreno o porque tiene que hacer a lo mejor la declaratoria de utilidad pública si es necesario o expropiación. Una vez que tengamos el terreno, entonces sí podemos nosotros ya hacer el plan masa de acuerdo a la cuantificación de personas. En este caso, en el Cantón Paltas tenemos afectadas y reportadas hasta el momento 160 viviendas, 160 familias que perdieron todo. En este caso, nosotros hemos hecho la clasificación y el mapeo, de las cuales 2 están con uso permitido, es decir, no tienen mayor novedad, 6 tienen un uso restringido, es decir, cierta parte de la vivienda está comprometida, el resto puede ser utilizada, por ende se la puede recuperar, y 152 de las 160 que están con un uso prohibido. O sea, estas están catalogadas en una zona de riesgo. Están en una zona de riesgo, así es. O fueron destruidas totalmente o por el movimiento en masa o por el riesgo que sufren, que está latente, no pueden ser habitadas. Ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo, en viviendas que ya no pueden ser habitadas, es decir, como usted lo dice técnicamente, están en zona de riesgo, ¿qué procede ahí? ¿Qué pasos se deben seguir? Hay 2 alternativas. Poder desarrollar vivienda en terreno propio. Hay muchas veces que las personas en el sector, en los cantones, sea sector urbano o rural, sobre todo rural, a veces disponen de otro terreno en otro lugar. Se puede hacer una vivienda en ese nuevo terreno, pero que no esté en una zona de riesgo, o si no, ya una solución más en conjunto o en masa, que significa hacer un proyecto de reasentamiento en este terreno que debe dotar el GAT municipal. Esto quiere decir llevar a una zona segura con todas las condiciones, vivienda 100%
100% subvencionado de costo cero para atender a estas familias que han sido afectadas. Hay que mencionar que durante este tiempo que el Ministerio ejecute tanto diseños, la ejecución de obra como tal, nosotros tenemos un incentivo como cartera de Estado que es el bono de arrendamiento por emergencia, el cual cubre de 3 hasta 6 meses. El valor más o menos es de 1.5 salarios básicos unificados durante los 3 meses y se puede renovar por 3 meses más si es necesario. ¿Hay esos recursos? Hay esos recursos, justamente estamos calificando. Actualmente hemos calificado 6 en el Cantón Celica, 20 que se encuentran entre Puyango, Celica, Olmedo, tal vez diríamos, pero ¿por qué la cantidad es tan baja? Esto requiere también de la atención y del empoderamiento de las personas, porque muchas veces requiere también documentos. No es solamente que estén catalogadas como afectados, sino también que saquen todos los certificados y documentos que necesitan respaldar dentro del trámite del expediente. Entonces, ese también es un llamado a las personas que ya han sido reportadas con emergencia, que se empoderen del trámite y que entreguen los documentos para que el MIDUBI pueda procesar todos estos expedientes y calificar. Yo le pregunto, arquitecto, ¿por qué muchos de los municipios hasta el día de hoy, y esto no es que ahora estamos alarmados con la emergencia, con la destrucción de viviendas que han existido por la temporada invernal, sino que en este sentido muchos municipios, los proyectos estaban ahí? Los proyectos estaban ahí y yo recuerdo alguna vez que conversaba con usted, decía, vamos a hacer tantas viviendas en la provincia, están ya los... Pero ¿qué pasa? No hay terrenos. No han sido capaces alcaldes ni concejales, por ahí veo algunos municipios concejales solo sirven para obstaculizar el trabajo de los ciudadanos, pero en estas cosas que son tan importantes no lo han hecho. No conocen, falta de capacitación, ¿no se ha trabajado en eso, arquitecto? Bueno, creo que a veces la extrema confianza o incluso el dar prioridad a lo mejor a otras situaciones obliga a que no se dé el carácter urgente, emergente o el peso adecuado al que requiere la atención de vivienda, sea por déficit de vivienda o por emergencia, como nos encontramos el día de hoy. Hay que recordar que la Ley de Ordenamiento Territorial, la LOTUX, la Ley de Vivienda de Interés Social, la LOVIS, prevén justamente la calificación de terrenos dentro del Banco de Suelos Nacional para la edificación de diferente índole, sea para proyectos que tenga planificado el GAD como para vivienda de interés social. La normativa dice que para municipios de más de 50,000 habitantes es obligatorio. Acá en el cantón solamente tenemos uno, que es el Cantón Loja. El resto, tal vez por normativa no estén obligados, pero vemos que hoy por hoy la obligación por las emergencias que existe debería ser un requisito y debería ser una obligatoriedad para tener previsto estos terrenos. Entonces, ya se ha hecho el exhorto justamente desde la Subsecretaría de Suelos. Vamos a hacer una insistencia para que se pueda trabajar en estos días y en las próximas semanas para tener los terrenos y poder comprometer los recursos. Hay que recordar, existen los recursos en general para bonos de arrendamiento y para vivienda. O sea, los recursos están ahí. Están. No hay voluntad de las autoridades locales. Si lamentablemente no se concretan la entrega de terrenos, la calificación dentro del Banco de Suelos, estos recursos se pueden destinar para otros sectores, otras provincias que estén listos en el tiempo necesario. Que están tras esos recursos. Y que todos así, ¿no? A nivel nacional todos los necesitan. Los recursos, si no los quieren una provincia, se los va a llevar la otra. Sí se dan cuenta, estimados amigos, por eso a veces no les gusta a los alcaldes que se les diga estas cosas, porque no se han preocupado por esto. Ellos más les encanta hacer la fiesta, estar por ahí en otras cosas, pero estos temas tan prioritarios, vean la emergencia que nos tocó vivir los locales, lo que ha pasado, lamentablemente nos ha pasado factura. ¿Por qué? Porque no hay estas alternativas, no hay, yo diría, estos planes, en caso de que esto pase, pues aquí tenemos un terreno y verdaderamente el MIDUBI puede dar una solución inmediatamente. O sea, y más allá de solamente buscar culpables, sabemos que hay diferentes razones, pero ahora es el exhorto justamente para que podamos trabajar articuladamente y asistirles. Si no hubo en su momento la calificación, perfecto, que el GAD municipal consulte, justamente yo me he comunicado personalmente con varios alcaldes, les he dicho, si no tienen de pronto la directriz clara por dónde tienen que calificar el terreno, tenemos la capacidad como cartera de Estado para darles la capacitación, guiarles cuáles son los siguientes pasos, inclusive con algunos GADs estamos trabajando para que ciertas factibilidades, como por ejemplo la ERSA que tiene que entregar, Ministerio de Defensa en algunos cantones que son fronterizos,
para que se dé la viabilidad y salga lo más pronto los trámites. O sea, ese acompañamiento se lo puede hacer, pero ya depende del empoderamiento que tenga cada GAD municipal. Es el cariño que le ponga a cada autoridad con su gente, sin duda. Ahora, estimado arquitecto, hay también algunos problemas que nos envían por aquí algunos mensajes. Chaguarpamba, por ejemplo, hay algunas viviendas que se las llevó el deslave también con todo, es decir, desaparecieron. ¿Cuántas viviendas son afectadas en ese cantón? ¿Y qué se va a hacer ahí? Ya, en Chaguarpamba también, justamente ahí, puedo decir que de los cantones que tenemos más avanzados hasta el momento son Celica, Chaguarpamba y Puyango. ¿Por qué? Porque estos ya tienen mapeado de alguna manera los terrenos. En el caso de Celica estamos ya en el proceso de calificación, en un trámite con el Ministerio de Defensa para obtener un certificado. En el caso de Chaguarpamba están calificando, ya tienen mapeado el terreno, están justamente recopilando todos los documentos para calificar también la postulación del Banco de Suelos. Ahí son 93 afectaciones, de las cuales tenemos con uso prohibido 80. 80. O sea, estas tienen que ser ubicadas. Un número muy considerable. Así es, así es. Y en el caso de Puyango, que había mencionado que también estábamos avanzados, está un número de 63, también ya tienen el terreno mapeado, son 59 de uso prohibido, casi 60 las que habría que reubicar. Ahora, ¿qué pasa en Quilanga, que es otro de los cantones también afectados, incluso en el barrio El Subo, donde a inicios de invierno hubo ahí una avalancha, incluso se llevó también una institución educativa? Y con el caso de Monte Grande, que es otro también de los barrios que si no se toma, y yo creo que hay que reubicar todo eso, cartas en el asunto, ese barrio va a desaparecer por la situación que se encuentra ahí. ¿Cómo están trabajando? Porque eso también han manifestado incluso por ahí algunas autoridades locales, no es que lo del Subo ya le dimos a conocer al señor director provincial del MIDUBI y no ha hecho absolutamente nada, no avanzan los trámites y ahí tratan pues de echarle la culpa a usted. En el caso de Monte Grande dicen que ahora ya no quieren un terreno en el sector rural, sino que ya en el sector urbano. ¿Cuál es la verdad de todo eso? A ver, como mencionamos, volvemos al tema del terreno. Nosotros necesitamos 100% la ubicación, la calificación de un terreno, la dotación, porque como MIDUBI no disponemos de un terreno, necesitamos ahí, como digo, que el GAD municipal lo provea. En el caso del Subo, ya se ha entregado por parte del GAD municipal, el alcalde de hecho me hizo llegar personalmente la escritura de una reubicación para una de estas viviendas, pero en el caso de 4 viviendas más que están en zona de riesgo, más las 16 de Monte Grande, hay que necesariamente buscar un terreno que cumpla con todas las condiciones. En este caso, el tema de ser urbano o rural sí es una condicionante, porque nosotros debemos calificar un terreno que tenga la factibilidad de todos los servicios básicos. Si está en la zona rural lo podríamos hacer, pero debe contar con todos los servicios básicos, es decir, es un requisito, tendría que hacer todos esos gastos de infraestructura, es un requisito. Así es, por lo tanto, se les había dado, justamente nos habíamos reunido con el alcalde, con los concejales posteriormente, para indicarles cuáles podrían ser las características del terreno que debe requerir para que sea calificado lo más rápidamente posible en el banco de suelos. Ya, entonces, una vez que tengan el terreno, es decir, tengan ese banco de suelos que es importante, incluso creo que, y eso ya lo establece también la superintendencia del control del suelo, de que los municipios, si no estoy equivocado, me corrige arquitecto, pero eso ya está ahí normado, es decir, que los municipios tengan bancos de suelos que sean seguros, incluso que cuenten con los servicios básicos necesarios para construir estas viviendas, que no nos pase como veo aquí algunos mensajes, como en Ciudad Victoria, aquí en la ciudad de Loja, vean en el Vía Crucis que se encuentran esas familias. ¿Por qué? Porque no se hizo un estudio a conciencia, no se hizo un estudio serio, pues y luego, ¿quiénes pagan las consecuencias? Son los ciudadanos, porque a veces el arquitecto, la vivienda es la inversión de mucha gente de su vida, ¿no? Que con tanto esfuerzo lo han hecho y verdaderamente luego de 3 o 4 años construir la vivienda que se les vaya abajo, o sea, debe ser terrible lo que están viviendo en el caso de Ciudad Victoria, pero los municipios hay que hacer conciencia de eso, que sean bancos de suelo, que usted acaba de decir, suelos que permitan la construcción segura y que cuenten con todos los servicios. Ahí hay 2 aristas que hay que analizar, estimado José Daniel. La una justamente para proyectos nuevos que se califiquen, en los cuales nosotros aportemos, sea con bonos de vivienda, para temas de compraventa y demás, que sea
sean justamente terrenos idóneos para su construcción, que cuenten con todos los estudios complementarios y con las factibilidades necesarias. Y por otro lado también, cuando nosotros generemos proyectos de vivienda 100% subvencionados, que justamente sean aptos y que en el Banco de Suelos nosotros tenemos la CETUS, el Consejo Técnico, justamente del cual la Secretaría de este Consejo Técnico recae dentro del MIDUBI, se encarga de calificar justamente en el Banco de Suelos estos terrenos. Entonces deben ser idóneos y tener todas las factibilidades. De hecho, se ha sacado por parte de nuestra máxima autoridad un exhorto y un llamado a toda la parte jurídica de los desconcentrados del MIDUBI a nivel nacional, para que dentro de los convenios y los contratos se deje las cláusulas expresas de la responsabilidad que tienen de acuerdo al COTAD cada uno de los municipios, para poder prever estos estudios que garantizan los proyectos y los recursos. Arquitecto, hay algunos proyectos incluso de vivienda de interés social que se construyeron ya hace algún tiempo atrás. Por ejemplo, recuerdo yo un proyecto de vivienda de interés social en el Cantón Olmedo. Otro proyecto, si no me equivoco, Cantón Macará. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Qué conocimiento tiene, arquitecto? Bien, en el Cantón Olmedo justamente tenemos un proyecto de vivienda que son de 60 viviendas, 60 soluciones habitacionales, son departamentos, bloques de 4 departamentos de 2 pisos cada uno, en donde justamente las familias están ocupando cada una de estas soluciones. Ahí últimamente se realizó una visita conjuntamente con el señor viceministro, un llamado del alcalde, porque teníamos en la parte posterior justamente un empozamiento de agua, inclusive en la parte interna también. Lo que se pidió es justamente hacer una canalización por la parte posterior. Era un estadio. Izquierda. Era un estadio, justamente. Sí. No se tomaron en cuenta a lo mejor los niveles para las escorrentías justamente hacia la parte frontal. Hay un tema inclusive de tratamiento del talud, pero eso lo estamos solucionando ahí, las garantías todavía que la empresa constructora debe cumplir. Entonces se está trabajando con la empresa pública para que exija al constructor justamente que se dé cumplimiento y solucionar estos temas de filtraciones y escurrimientos de agua. Macará. El de Macará está funcionando, no ha habido mayor novedad. De repente por ahí algunos temas internos nada más de convivencia, eso siempre lo hemos acompañado conjuntamente con la directiva, que ha dado muy buenos resultados, tienen el mantenimiento adecuado de áreas verdes y demás, son temas netamente de convivencia, pero el proyecto como tal está funcionando al momento, ya son 150 soluciones y tiene todos los equipamientos y las áreas adecuadas para poder vivir. Ya, en el caso de Catamayo, que esta semana estuvo aquí la señora alcaldesa, me dio mucho gusto de escucharla también, un proyecto de vivienda que incluso ella habla de lotes con servicio que se está haciendo. Muchos de estos proyectos los harán de forma conjunta con ustedes. ¿Cómo se está trabajando? Sobre todo en el sector de San José, pues, que me dijo. En San José, sí, justamente en algún momento se había planteado también la idea de poder hacer vivienda 100% subvencionada. De ahí llegamos justamente a la propuesta de que pueda hacer vivienda con un bono de vivienda como tal, de compra-venta, en un tercer segmento, segundo y tercer segmento que ofrece el MIDUBI, justamente en el que puede apoyar, sea con un crédito hipotecario, con una tasa de interés blanda al 4.99 y con un bono de vivienda que parte de un piso de 4.230 y puede llegar a un techo de 7.050. Este obviamente es un aporte fundamental para que familias que a lo mejor puedan aspirar o aspiran mensualmente a un ingreso familiar de 150 hasta $250 puedan adquirir esa vivienda mediante ese crédito hipotecario y mediante ese bono. Entonces sí, justamente lo trabajaremos de la mano, ya estamos en el trámite, ya está calificado el proyecto. Claro, son algunas soluciones habitacionales en ese proyecto. Sí, son, si mal no recuerdo, son más de 100 las soluciones. 120, correcto. Entonces ahí tendremos que calificar justamente, el proyecto está ya en proceso, en calificación, y habrá que calificar de manera independiente o individual a cada uno de los beneficiarios para el bono de vivienda. Arquitecto, tengo aquí algunos mensajes. Dice: buenas tardes, estimado José Daniel, y también para su invitado. Dice: teniendo el terreno, ¿qué tiempo tarda, dice, en la construcción de una vivienda? Por emergencia. Por emergencia. Por emergencia. En este caso, el tiempo normalmente cuando es para vivienda en terreno propio puede tardar de 3 a 6 meses. Sí, es rápido. Es rápido. Cuando es en terreno urbanizado por el Estado puede llegar de 6 a 9 meses por los estudios y demás y por lo que implica todo el conjunto habitacional.
Ya, es decir, no es tampoco unas fechas así demasiado. Ahora, ¿qué pasó con algunos de estos proyectos que incluso el contratista dejó ahí, que he visto por ahí algunas casas sin terminar? Sí, nosotros teníamos una data de 72 viviendas a nivel de la provincia de Loja justamente que estaban con abandono por parte de los contratistas. Esto hay que recordar y yo he recibido varias visitas en mi despacho de personas que han sido afectadas por esta situación, en lo cual se les ha explicado que no es por un tema del MIDUBI, del ministerio como tal. Nosotros hemos entregado el 70% del anticipo a estos contratistas, los cuales inclusive se hizo un proceso ya de declararlos incumplidos ante el sistema de contratación pública y luego pues hacer la declaratoria y recontratar a un nuevo profesional. Ya. Entonces, ya se solucionó de 30 viviendas, las 42 está todavía en trámite, estamos trabajando justamente para que se pueda contratar a un nuevo profesional y continuar con las viviendas. Lo que les he mencionado es que este es un compromiso adquirido, lo cual en algún momento se va a cumplir. Tratamos de que sea lo más pronto posible, posiblemente en los próximos meses, para que se retome las obras y poder entregar a las familias que tanto lo necesitan. Arquitecto, entonces está claro, de todas formas, ojalá los municipios también vayan haciendo, en este caso, conciencia de tener este banco de suelos que es sumamente importante. Yo tengo entendido que cuando hay la voluntad, incluso podrán ir ustedes con sus técnicos, verificar los terrenos, hacer algún tipo de informes y en ese sentido, sobre todo, dar soluciones habitacionales, que es lo que le compete al MIDUBI. No sé qué otra cosa también. Tengo entendido que hay algunos proyectos también de parques inclusivos, todo eso que también va conjuntamente, tengo entendido, donde se hacen pues, así este tipo de urbanizaciones, como lo hicieron en Macará, como lo hicieron en Olmedo. Creo que también es indispensable estos parques donde también la gente pueda un rato salir a distraerse, incluso las personas con discapacidad, arquitecto. Así es, tenemos planificada la próxima semana realizar una agenda con el señor viceministro justamente para ir aterrizando y concretando estos temas en cuanto a la dotación de terrenos para atender las emergencias. Como usted lo mencionó, aparte de solamente el tema de vivienda, también trabajamos en otros frentes, por ejemplo, en la dotación de zonas inclusivas dentro de parques consolidados. Tenemos aquí el caso del Parque Daniel Álvarez Burneo, estamos ya prácticamente con un 90% de el avance. En las próximas semanas estaremos ya entregando este parque a la ciudadanía. Hay un punto focal de más de 6,000 personas que tengan alguna discapacidad o inclusive para el público en general. Tenemos otro en Paquilla, en el caso de Zamora Chinchipe, y estamos trabajando para calificar en otros GATS del cantón. Adicionalmente, también estamos trabajando fuertemente en legalización de tierras. Hay que mencionar que históricamente familias por más de 5, 10, 15, hasta 40 años hemos encontrado que han tenido posesión de un terreno, pero no lo han podido legalizar. Y este es un déficit para su núcleo familiar porque no tienen el sustento, el patrimonio para poder hacer inclusive un préstamo, José Daniel. Hoy por hoy hemos entregado ya algunos títulos, entregamos más de 100 títulos, estamos en trámite con algunos más que vamos a entregar y esto obviamente va a servir para que las familias tengan el sustento y el primer patrimonio, que es el punto de partida. Claro, de ahí se parte todo. Esperemos que el señor viceministro recorra también los diferentes cantones de la provincia de Loja, se entere, seguramente ahí va a ver la realidad, ¿no? Y esperemos ahí que también pise un poquito el acelerador a los señores alcaldes para que den los terrenos. Eso es lo más importante. Si no hay terreno, estamos jodidos. Si no hay terreno, estimados oyentes, quienes están escuchando en la provincia, se van los recursos a otros lados. Entonces hay que exigirles ahí a los alcaldes, a los burgomaestres, para que en la medida de lo posible, pues y ellos tienen la facultad de expropiar esos terrenos. No es que eso no es una cosa del otro mundo, lo pueden hacer, sino que el problema a veces es también la falta de voluntad, nada más. Arquitecto, yo le quiero agradecer por estar aquí y darnos a conocer. A la final hay un número alto de damnificados en toda la provincia. Así es, son más de 600, como he dicho, y siguen sumándose por algunos hechos. Esperemos que ya las inclemencias justamente climáticas vayan ya cesando y con eso poder cerrar también, porque no sacamos de nada a lo mejor tener al personal en territorio 100% levantando si no se van concretando los otros temas que ya se levantaron anteriormente. Entonces estamos prestos en trabajar, lo estamos haciendo de manera articulada, unada y lo más rápidamente posible para atender a todas las emergencias. Muy amable, muy agradecido por acompañarnos. Ha estado con nosotros el arquitecto Jimmy Bravo, quien es el director provincial del MIDUBI aquí en Loja.
dándonos información con datos exactos de qué es lo que pasa en la provincia de Loja y en este sentido qué es lo que se debe hacer con esto.